Hola, buenos días a todos y a todas. Me quiero sumar a la enhorabuena a los organizadores por la necesidad de este debate y por la cantidad de público, ¿no? que nos hemos reunido aquí. Y me gustaría empezar diciendo una frase para que se os grabara bien dentro. El sistema sanitario actual no nos lo han regalado, no ha caído del cielo. El sistema sanitario, tal como lo conocemos ahora mismo, es una creación muy reciente, no tiene más de 20 años, y ha sido una conquista social de los trabajadores, de los profesionales, de la ciudadanía de este país. Y tenemos el sistema que tenemos porque se dio una coyuntura económica, social, política especial en la España de la transición y se pudo montar en contra de todo el entorno internacional donde otros países estaban desmontando sistemas parecidos al nuestro. En la primera transición, los profesionales sanitarios venían de la lucha antifranquista, había un grupo de profesionales sanitarios muy politizados, y aparte en las organizaciones obreras, en los sindicatos y en los partidos de la izquierda rural había un deseo inmenso de construir un sistema sanitario público de calidad en España. Esto además tuvo la sinergia del movimiento ciudadano, ¿no? En cada barrio, en cada pueblo se reclamaba por la asociación de vecinos el centro de salud, los usuarios se organizaban, se crearon las primeras asociaciones de usuarios y consumidores, y todo eso hizo posible que los gobiernos preautonómicos empezaron a desarrollar un sistema como el que tenemos ahora, que es verdad que después creció de manera desigual en unas comunidades autónomas y en otras. También dio la casualidad que España estaba un poco al margen del panorama internacional, no se sabía en el capitalismo internacional un poco qué iba a pasar de España, y eso fue así posible. Más tarde España entra en la OTAN, entra en la Unión Europea, y como ha dicho Antonio, cuando la Unión Europea mira en el sistema sanitario que tenemos en España, dicen, ¿pero qué es esto? Esto es una cosa muy pública, esto parece Cuba, esto no puede ser, ¿no? Y empiezan los primeros intentos de recortes, las primeras visiones neoliberales sobre el sistema, incluso ya a finales de los años 80, la Ley General de Sanidad en España es del 86, pero a finales de los 80 ya empiezan las primeras voces privatizadoras que separan, porque todavía hay muchos profesionales en edades más jóvenes y muchos ciudadanos en contra, y separan el informe Abril, separan los intentos de privatización de los gobiernos últimos del PSOE, de Solchaga, de todos aquellos ministros de economía tan neoliberales que tuvimos, ¿no? ¿Por qué os he contado toda esta batallita? Pues porque creo que el sistema sanitario que tenemos es una cosa atípica en Europa por su carácter mayoritariamente público, por su calidad, y que es un lujo que tenemos que defender. Y creo que las nuevas generaciones, las generaciones que han nacido ya con el sistema implantado, a lo mejor no aprecian lo que tenemos, ¿no? Y por eso la necesidad de organizarnos y de defenderlo así. Yo recuerdo, pues cuando en los pueblos, no conozco bien Dos Hermanas, pero en pueblos más pequeños que sí he conocido, había un médico que pasaba consulta en su plaza particular, ¿no? Con un pequeño sueldo del ayuntamiento y con un platillo para que los enfermos les fueran echando sin ninguna tecnología, con su fonendo y poco más, ¿no? Cuando en Sevilla había 2 ambulatorios, María Auxiliadora y Marqués de Parada, si no había más, masificados y sin tecnología, porque apenas había radiología, los laboratorios estaban diseminados, eran de mala calidad. Cuando la atención a las urgencias en aquella época, bueno, estábamos hablando hace 20 años, ¿no? Eran las casas de socorro de los ayuntamientos y la Cruz Roja, que atendía los puestos de carretera para los accidentes de tráfico, y las casas de socorro de la Cruz Roja en la ciudad, y no había nada más. Luego estaban los grandes hospitales de la Seguridad Social, tipo Virgen del Rocío, eminentemente quirúrgicos, fundamentalmente para reparar la mano de obra obrera para las grandes empresas, y luego había algunos hospitales de universidades y diputaciones así muy diseminados en ciudades grandes. Esto era lo que teníamos. Hoy que tenemos una red de atención primaria bastante potente. En el pueblo que os hablo del médico con el platillo, pues hay un centro de salud con 14 médicos y 26 enfermeras, perfectamente dotado, con una sala de rehabilitación, con educación maternal, van a los institutos, hacen prevención de salud. Tenemos eso, tenemos hospitales comarcales en las zonas más deprimidas y rurales, tenemos una red hospitalaria de altísima calidad científica y tecnológica, tenemos un 061, que es una empresa pública, es una empresa modelo, en fin. Y esto solo ha ocurrido en 20 años, ¿no? Solo lo hemos podido disfrutar, yo que tengo 50, 20 años de mi vida, ¿no?
Por eso es tan importante que lo preservemos, por eso es tan importante que no volvamos a la España de los años 60, donde tener una enfermedad grave suponía una ruina familiar. Había que vender las vacas, había que vender un terreno para poder pagar la enfermedad, o había que aguantarse con esa enfermedad y el desenlace que tuviera, ¿no? Y bueno, después de esta arenga, me gustaría deciros que esto, que no nos han regalado el sistema y que ahora nos lo quieren quitar. Como ha dicho Antonio muy bien, nos lo quieren quitar porque hay unos intereses del capitalismo internacional de hacerse con el pastel de lo que supone el gasto sanitario en España, 650.000 millones de euros por lo más bajo, y llegar hasta más de 1 billón de euros por los cálculos más altos. Y como eso es invendible a la población, pues nos tienen que engañar. ¿Cómo nos engañan? Pues con una cadena de engaños que está perfectamente estudiada, como él ha dicho, que me ha gustado mucho, que está diseñada en un laboratorio. Primero, nos tienen que decir que el sistema es insostenible. Estamos en crisis, que los estados no tienen dinero y que esto de la sanidad es el despilfarro más absoluto, que no hay quien lo pague y que hay que recortarlo porque es que nos hundimos, ¿eh? Entonces, una vez que se recorta, el sistema se deteriora. Empieza a dar mala asistencia, la gente empieza a protestar, la gente empieza a estar descontenta con su sistema sanitario público, que es lo que se busca, y entonces viene la privatización como una solución. La privatización es la panacea de la solución de los problemas del sistema, y ya está cerrado el círculo. Con la privatización entra el capital internacional a hacerse con el pastel. Pero si nos lo dijeran claramente, si nos dijeran que la empresa USP, la propietaria del Sagrado Corazón en Sevilla, que es una de las grandes multinacionales del mundo, la empresa Capio, que es la propietaria del Hospital de Miramet, que tenéis aquí en Dos Hermanas, la segunda multinacional del mundo, primera europea, que estas dos empresas y alguna más están deseando quedarse con nuestro sistema público, nos pondríamos todos de uñas, no nos lo pueden decir. Entonces lo que nos tienen que decir es que no se puede pagar, como no se puede pagar hay que recortarlo y privatizarlo. Y así le dan el sistema a estas empresas. Y entonces tenemos que tener algunas ideas claras de por qué es mentira que no se puede, que el sistema es insostenible. El sistema es perfectamente sostenible. Entonces, ¿cuáles serían las 3 grandes ideas fuerza para defender luego en la tertulia en el bar que el sistema público es sostenible? La primera, que el sistema en España, comparado con otros países, es mucho más barato. Luego, si en Francia, Alemania, Suecia, Noruega y tal se están gastando más en el sistema sanitario que nosotros, el nuestro es más barato, pues será más sostenible que los otros, porque hay que recortarlo, ¿no? La segunda idea es que además, como ha dicho también Antonio, se pueden aumentar los ingresos para financiar el sistema, ¿no? Se pueden recuperar impuestos, se puede reorganizar el gasto para aumentar la financiación del sistema, ¿no? Y el tercero es que además se pueden hacer cosas para ahorrar que no supongan recortar prestaciones y recortar servicios, ¿no? Sería, en primer lugar, que es más barato que en otros países. En segundo lugar, que podemos financiarlo mejor sacando dinero de otros sitios donde lo hay. Y el tercero es que incluso podemos recortar en algunas cosas, como por ejemplo el gasto farmacéutico o la utilización de alta tecnología, que no son necesariamente recortar prestaciones, ¿no? Y voy a analizar un poco estas 3 ideas, si os parece, ¿no? Se ha repartido por ahí un folletito donde están más claritas, y Antonio también lo ha dicho. El porcentaje de gasto que España dedica respecto al Producto Interior Bruto es menor que la media europea, es del 6,5%. En Europa la media está en torno al 7,5-8%, dependiendo que veamos la Europa de los 15 o la Europa de los 25, puede variar entre el 7,5 y el 9. Es decir, España gasta menos en sanidad que los demás países, pero además la estructura de ese gasto es que España gasta todo. Si solo cogemos el gasto público, es todavía menor, se baja mucho más por debajo de la media europea que el resto de los países. Es decir, España en gasto sanitario está por debajo, pero sobre todo en gasto privado, porque en España, por ejemplo, es privado la odontología, mucha parte de la salud mental, mucha parte de los cuidados crónicos, ancianos y discapacitados, nos lo tenemos que pagar de nuestro bolsillo, mientras que en muchos países europeos
la seguridad social cubre la odontología, no solo como aquí, las extracciones dentales, sino en algunos países incluso hasta la ortodoncia de los niños, ¿no? Los cuidados domiciliarios, los cuidados familiares a enfermos mentales y de discapacitados están cubiertos por la sanidad pública, no por el ámbito sociosanitario, ¿no? Después, el incremento del gasto sanitario en España, como también ha dicho Antonio, ha sido más suave, menor a lo largo de los años que en Europa. Entonces, los que tendrán a lo mejor que recortar son los europeos en todo caso, que tuvieran que recortar, que tampoco, ¿no? Pero porque nosotros que gastamos menos que la media europea, ¿no? Luego, otro argumento es que el de la financiación, se puede sacar dinero, como él ha dicho, de donde hay dinero para invertirlo en gasto sanitario. Hay un problema en España que el dinero de las comunidades autónomas llega desde el Ministerio de Sanidad, que es el que recauda los impuestos, excepto en el País Vasco y en Navarra. Y el dinero que viene para sanidad no viene con carácter finalista. En Andalucía sí se gasta prácticamente íntegro en sanidad, otras comunidades no. A lo mejor el dinero que viene para sanidad en Valencia o en otras comunidades lo están gastando en hacer unos juegos de vela o en hacer unas carreras de Fórmula 1, ¿no? Y eso es un problema porque lo que se recauda para sanidad muchas veces no se gasta en sanidad. Por ahí, exigiendo que todo lo que se recauda para sanidad se gaste en sanidad, podríamos aumentar la financiación y no haría falta recortar. Por otro lado, hay una gran diferencia entre el gasto en salud por habitante entre las comunidades autónomas. Andalucía está en torno a la media, pero hay comunidades que están en 1.135 euros por habitante y año, y hay comunidades autónomas que están muy por debajo, están en 900 y pico, y otras, País Vasco y Navarra, que son las que más gastan, están en 1.300, 1.400 euros por habitante y año. Es decir, estas diferencias hacen que, bueno, en teoría, las que más gastan deberían recortar más, las que menos gastan deberían recortar menos. Pero eso no es así, se recorta en función de la ideología política o del grupo de gobierno que hay, lo cual demuestra una vez más que el recorte es una estrategia ideológica y no es una necesidad de los sistemas, ¿no? Y luego la tercera idea es que podríamos hacer cosas. Con el gasto que tenemos ahora, por ejemplo, el gasto en medicamentos. España es el país de la Unión Europea con mayor gasto en medicamentos. Un 26% del gasto sanitario se va en pagar medicamentos. Y esto ha habido muchas estrategias. Andalucía, hay que reconocerlo, ha tenido una estrategia potente, pero limitada, en recortar el gasto de medicamentos. ¿Y por qué no se recorta más en gasto en medicamentos? Pues porque España es un gran fabricante de medicamentos. Hay muchísimas fábricas de multinacionales en España, y luego la industria nacional que está localizada en Cataluña es una industria potente. España tiene la industria automovilística y detrás la de medicamentos. Entonces, pues hay muchas presiones políticas para que no se recorte en medicamentos en España. Si nos pusiéramos en el porcentaje de gasto en medicamentos medio que tiene la Unión Europea, se calcula que se ahorrarían unos 5.000 millones de euros al año en España. Sin embargo, esto no se hace, se recorta en centros sociosanitarios, en personal y en prestaciones. En Andalucía tenemos una cosa muy sangrante, que es el último medicamentazo que hubo en el año 2004 en el gobierno de Aznar, que retiraron de la financiación pública un montón de medicamentos realmente que no servían para nada, que no tenían una evidencia contrastada, una medida adecuada. En Andalucía dijo el gobierno andaluz que se financiara, porque Chávez en aquel momento con todo nuestro dinero dijo que él era más progresista que nadie, que financiaba medicamentos inútiles. Esos medicamentos han sido financiados hasta hoy y suponen 28 millones de euros anuales en Andalucía. Sin embargo, eso no se recorta, porque políticamente no es correcto. Un solo medicamento, el inmunoferón, que no sirve para nada, cuesta anualmente en Andalucía 4 millones de euros. Es decir, hay margen para recortar en cosas inútiles, como por ejemplo la mala utilización de la alta tecnología o los gastos derivados de la falta de coordinación entre primaria y hospitalizado, ¿no? Cuando a un paciente se le hacen determinadas pruebas diagnósticas y luego va al hospital y esas pruebas se han perdido y se repiten, ¿no? En el mismo hospital pasa un especialista a otro y repite las pruebas, etc., ¿no? Bueno, con todo esto, deciros que los recortes que conducen a la privatización son una estrategia ideológica, que no son necesarios, que es una excusa
que tenemos que tener claras las ideas de cómo combatir esta ideología y que tenemos que apreciar nuestro sistema sanitario, que es de calidad, que no nos lo han regalado y que es un lujo. Muchas gracias.